en lo que se terminan, ¿verdad?, de conectar los demás compañeros. Así que para el día de hoy, pues traemos un recordatorio, ¿verdad? Antes de iniciar el desarrollo de nuestra clase, es importante que ustedes sepan de esta información y la universidad pues nos ha solicitado que nosotros pues la proporcionemos a ustedes, ¿verdad? Así que se les recuerda, ¿verdad?, que para que sean válidos los cursos deben haber cumplido con su asignación a través del formulario F0306-2019-01. El límite para esta asignación pues va a ser el día 8 de febrero de este año 2022. Si aún no ha cumplido con este requisito, pues lo puede descargar, llenar, firmarlo y enviarlo, ¿verdad? Para que se pueda ya entregar, ¿verdad? A la sede a la cual usted pues se inscribió. También lo puede entregar personalmente en su sede, ¿verdad? En la cual usted se inscribió en la fecha límite que se está indicando, que es el 8 de febrero. Asimismo, pues los estudiantes, ¿verdad?, que se asignen los cursos extemporáneamente, tendrán una penalización, ¿verdad?, de 25 quetzales, así que para que usted, pues, no tenga que gastar más, pagar estos 25 quetzales, pues puede asignarse sus cursos antes o el 8 a más tardar, ¿verdad?, de febrero. Se les recuerda también que solo se puede cursar por estudiante y por semestre académico, hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudios correspondientes se tendrá por no cursadas y por ende inválidas las notas, ¿verdad?, de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más, ¿verdad?, al tenor de los establecidos en los artículos 10, literal C, del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil, ¿verdad? Pero para mayor información, pues usted se puede comunicar con la secretaria, ¿verdad?, de su sede académica. Asimismo, también le vamos a dar a conocer, ¿verdad?, que usted conozca cuál es la boleta de inscripción, pero yo sé, ¿verdad?, que ustedes ya lo saben, pero es importante que nosotros se las demos a conocer. Ahí también aparece el link de descarga, usted lo puede copiar para poder descargarlo y así, ¿verdad?, poder hacer su proceso de asignación. Así que esta es la información que nos han pedido que nosotros pues traslademos, ¿verdad?, a sus personas. Así que ahora procedo a dar inicio a nuestro curso de Derecho Procesal Penal, Derecho Laboral 2. Y pues el código de este curso va a ser FG048 y hoy vamos a trabajar lo que es la semana 1 con el tema Consideraciones Generales e Instituciones del Derecho Colectivo de Trabajo. Así que, como les indiqué, mi nombre es Ingrid Nelly Cano Salazar y estoy para servirles. Bien, vamos a dar inicio y antes de desarrollar pues nuestro tema, es importante que nosotros podamos
identificar pues cuál es el objetivo de clase, ¿verdad? Entonces voy a proceder a identificar el objetivo de clase y pues este es que ustedes, los estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, pues puedan conocer el origen del derecho colectivo de trabajo, asimismo poder definir el derecho colectivo de trabajo y comprender la importancia de su estudio. Así que ya tomando en cuenta, ¿verdad? Que vamos a tratar de cumplir estos objetivos, pues vamos a proceder al desarrollo de nuestra clase. Bien, habíamos hablado sobre lo que son las consideraciones generales. Ese es nuestro tema a conocer, ¿verdad? Las consideraciones generales y las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Antes de darles a conocer, pues, el nacimiento del derecho colectivo de trabajo, es importante hacer un énfasis en una breve historia del derecho de trabajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender el derecho colectivo de trabajo. Ustedes ya cursaron pues derecho laboral 1, así que pues tienen conocimientos, ¿verdad? De lo que es el derecho individual de trabajo. Pero es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Cómo es que surgió ese derecho de trabajo para poder comprender el derecho colectivo de trabajo. El El derecho de trabajo, pues en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Eh, Hubo demasiado trabajo servil, es decir, manual o los esclavos, como comúnmente se le conoce. Ellos eran los que iniciaron con el derecho de trabajo. También estaban aquellas profesiones nobles, ¿verdad? Que se consideraban de las clases altas, como era que pertenecieran a las armas, a la política y al sacerdocio. Posteriormente vino la Edad Media y ahí pues se dio lo que era el feudalismo, ¿verdad? Entonces, esta otra etapa pues se da, ¿verdad? Una lucha entre el poder real y los señores feudales, ¿verdad? La que produjo un enriquecimiento de las ciudades, especialmente, ¿verdad? Las marítimas, ya que se restableció el comercio entre Oriente y la Europa, ¿verdad? Donde se iniciaron las cruzadas. Esas cruzadas pues permitieron, ¿verdad?, que el desarrollo de una clase social, los, eh, los acomodados, ¿verdad? Esos comerciantes que llegaron pues a tener predominio en esas ciudades a las cuales llegaban. Después, debido a este comercio que surgió, pues los señores feudales fueron empobreciéndose, ¿verdad? Asimismo surgió un gobierno de las ciudades quedando a manos de las clases acomodadas y el trabajo pasó a efectuarse en los talleres, ¿verdad? Ahí ya vemos que hay otra clase, ¿verdad? Que es la clase de los trabajadores en los talleres. Aparecieron las corporaciones de carácter estrictamente patronal, las cuales, ¿verdad?, estaban integradas por los maestros o patronos de las mismas profesiones u oficios, ¿verdad? Ahí, si nos damos cuenta, pues había una reunión de ciertas profesiones. En ese tiempo, pues eran muy pocas, eran más los maestros quienes eran los considerados, ¿verdad? Que eran los profesionales de ese tiempo.
Finalidad de esta aparición de las corporaciones, pues era evitar, ¿verdad?, la competencia y el ejercicio de monopolios de la fabricación y venta de productos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se necesitaba, que todos tuvieran el derecho de poder laborar de esa manera. Asimismo, vino la edad moderna, se fortaleció el poder real, la monarquía creó las manufacturas, ¿verdad? Como ver los tejidos, por ponerles un ejemplo, las parcelas, las porcelanas, las cristalerías, y pues estos trabajos, ¿verdad? Eran especialmente para la corona y la nobleza. ¿Por qué? Porque solo ellos contaban con los recursos económicos para poder comprar, por ejemplo, tejidos, ¿verdad? La gente, pues, que tenía escasos recursos, no tenía, pues, para pagar esos trabajos o esos productos. Asimismo, pues, vino la Revolución Francesa, triunfó el liberalismo político y económico, ¿verdad? Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consagró, ¿verdad?, principios como que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El fin de toda asociación política, pues, es la conservación de los derechos naturales, ¿verdad? Como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, ¿verdad? Entonces a eso se refería. Y pues vino el movimiento de codificación moderno, el cual, ¿verdad?, trajo a relucir el Código Civil francés de 1884, en donde se comenzó a plasmar los derechos en relación al derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo es que surgió ese derecho laboral y el cual, ¿verdad?, se fue iniciando como un derecho individual, ¿verdad?, por persona, y hasta el final, pues, se logró llegar a un derecho colectivo de trabajo. Ahora bien, vamos a iniciar con el nacimiento de este derecho colectivo de trabajo. Se considera, ¿verdad?, que la base del derecho colectivo de trabajo, pues, es el derecho de coalición. Es decir, ese derecho de reunión de los trabajadores. Asimismo, se puede definir a este derecho de coalición como aquella facultad de unirse en defensa de los intereses comunes. Si nos damos cuenta, pues el derecho individual, ¿verdad?, se inicia pues con ese derecho de todos los hombres de poder trabajar, de poder gozar de derechos como de un contrato, de tener una jornada justa, de tener un salario, una indemnización. Todos esos derechos le dan el origen al derecho individual. Al derecho colectivo le da ese nacimiento o ese origen, ese derecho de poderse unir los trabajadores para defender sus derechos, para poder lograr mejoras laborales, ¿verdad? ¿Para quién? Para ellos mismos. Por eso se refiere al derecho de coalición.
Sin este derecho, pues nosotros tenemos que estar conscientes de que si no que hubiera existido este derecho de coalición, pues no podría ser posible pues tener en la actualidad pues la huelga, el paro, la libertad sindical, la negociación y esa contratación colectiva. Porque es importante pues poder tener ese derecho, ¿verdad? Por tal razón, el nacimiento y la formación del derecho colectivo de trabajo debe de principiar, ¿verdad?, con la historia de ese derecho de coalición. De tal cuenta, ¿verdad?, debemos nosotros de entender que el derecho de coalición va a ser aquella facultad que tienen todos los trabajadores de unirse en defensa de los intereses comunes y si esta libertad falta, no son posibles, ¿verdad?, estas instituciones del derecho colectivo de trabajo. El derecho de coalición se obtuvo como un derecho en Inglaterra por el año de 1824. Y en Francia como en 1864, ¿verdad? Entonces, esa es la referencia pues que nosotros tenemos de que se llegó a reconocer como un derecho en esos dos países, ¿verdad? Y en esas dos fechas. La primera batalla del derecho colectivo de trabajo pues se libró para constituir el derecho de coalición, ¿verdad? Como estábamos hablando, pues se tuvo que luchar para que este fuera reconocido como un derecho, que el trabajador pudiera gozar de, de ese derecho, de poderse reunir sin tener pues consecuencias por ello, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa primera batalla. Proclamada esta libertad de coalición, se logró la tolerancia para la huelga y el paro, ¿verdad? Y las cuales pues nacieron al mundo del derecho estatal como un delito. Porque es importante mencionar que se fueron consideradas, digamos que si usted se estaba trabajando y iniciaba o pertenecía a una coalición, pues estaba cometiendo un delito y podía ser perseguido, ¿verdad? Según la legislación de ese tiempo, podía ser perseguido como cualquier criminal y ser juzgado, ¿verdad? Por un tribunal. Durante la Revolución Francesa Industrial de 1760, pues debido a esas malas condiciones de trabajo, esa ausencia de medidas sanitarias, esas extensas jornadas de trabajo que tenían los trabajadores, y esa explotación laboral que en ese tiempo existía, ¿verdad? Condiciones de hacinamiento, enfermedades profesionales, entre otras, ¿verdad? Porque eran demasiadas condiciones, ¿verdad? Que en vez de beneficiar, pues perjudicaban a los trabajadores. Esas condiciones pues generaron, ¿verdad?, el descontento entre los trabajadores, provocando que se comenzaran a formar las coaliciones de trabajadores con la finalidad, ¿verdad?, de oponerse a la fuerza del poder económico del empleador y manifestarles que ya no podían seguir así, que necesitaban que sufrir reformas o sufrir mejoras en su trabajo.
porque no podían seguir siendo explotados laboralmente. Tampoco esas jornadas extensas les beneficiaba porque ellos pues no podían descansar lo suficiente como para poder terminar los trabajos asignados. Así también pues consideraban que el salario a veces que recibían pues no estaba acorde al trabajo que realizaban. Así surgió lo que es la tolerancia de la huelga. Constituía, ¿verdad? La huelga pues un derecho negativo porque producía la terminación de los contratos de trabajo. Es decir, que quienes participaban en una huelga, pues automáticamente se sancionaba con la pérdida de sus contratos de trabajo, puesto que se faltaba al cumplimiento de las obligaciones laborales según los patronos, ¿verdad? Y en este caso, pues el patrono quedaba él con la libertad de poder despedir a los trabajadores que holgaban y contratar a nuevos trabajadores, lo cual pues a él no le traía ningún problema. Posteriormente, pasó a ser un derecho positivo de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho de huelga, pues el patrono pues no podía despedir a ninguno de los trabajadores, porque ya ellos gozaban de ese derecho de poder participar en la huelga. Ellos tenían reconocido ese derecho de holgar sin ser despedidos, ¿verdad? Posteriormente a holgar. O durante la huelga, que es su patrono, así como anteriormente, ¿verdad? Siendo un derecho negativo, pues solo holgaban y los despedían y contrataban nuevo personal. Ya al momento de pasar a un derecho positivo, pues esto se acabó y le dijeron, bueno, le pusieron un alto al patrono y le dijeron, ya no se puede que los despida. Ellos tienen su derecho de huelga, por lo tanto, debe de esperar, debe de resolver usted el conflicto para que ellos puedan seguir laborando normalmente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este derecho positivo, que fue reconocido como un derecho. Derivado de lo anterior, pues se puede decir que la fuerza de este derecho pues radica en dos situaciones. En la solidaridad obrera y en la dificultad de encontrar nuevo personal. ¿Qué significa esto? Que la solidaridad, que todos los trabajadores se van a unir para poder lograr obtener esas mejoras laborales que se pretenden. Y la dificultad de encontrar personal, que todos los trabajadores van a hablar con todas las personas, sus conocidos, todos los que puedan llegar a laborar a su lugar de trabajo, que deben de mejorar ese trabajo. Por lo tanto, se niegan a poder laborar en ese lugar de trabajo, en esa empresa, en esa institución. ¿Para qué? Para que el patrón no acceda y cuando ellos puedan ingresar a esa empresa, pues sea con las mejoras que lograron los trabajadores unidos, la coalición, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere
estas dos situaciones de solidaridad obrera y la dificultad de encontrar nuevo personal. La historia de la huelga, ¿verdad? Para llegar a constituirse como un derecho positivo, pues pasó, ¿verdad? De la época de la tolerancia a la huelga como un derecho de trabajadores, ¿verdad? Reconocimiento legislativo. A eso se refiere el derecho positivo de la huelga. Bien, también pues podemos indicar, ¿verdad? Que la huelga pues nació en Inglaterra. Ahí es donde se inició este movimiento eh, de la huelga, esta institución, pero también es importante que nosotros analicemos esta institución del derecho colectivo, pues como desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿verdad? Porque pues es cierto que Europa pues dio inicio a estas instituciones, pero ¿qué pasa en nuestro país o qué pasa en lo que es América, ¿verdad? Entonces, en Latinoamérica pues se reconoció por primera vez en la Constitución mexicana de 1917. En cuanto a Guatemala, pues podemos mencionar, ¿verdad?, que constituyó el segundo antecedente latinoamericano después de México. Pues la Constitución guatemalteca de 1921 admite ya el derecho de los trabajadores para dejar de trabajar y pues es importante, ¿verdad?, dar a conocer que este es un hecho importante por cuanto la gran mayoría de los países latinoamericanos pues reconoció el derecho de huelga de sus trabajadores hasta los años de 1930. Entonces es importante recalcar que estos dos países latinoamericanos pues fueron los primeros dos en el reconocimiento de este derecho de huelga. México en 1917, Guatemala en 1921 y posteriormente a esto pues en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la tendencia, ¿verdad?, de las legislaciones latinoamericanas, en la cual se restringe el derecho de huelga y en especial, ¿verdad?, se restringió el derecho de huelga para los trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque pues el gobierno pues se dio cuenta, ¿verdad?, de que era un arma que tenían los trabajadores para poder solicitar más, ¿verdad?, más beneficios para ellos. Algo que sabemos que hasta en la actualidad, pues a nuestro gobierno, a nuestro Estado, pues no le conviene, ¿verdad? Porque ellos se sienten una amenaza para el Estado, estos derechos de huelga, ¿verdad? Entonces, también para beneficio de esos grandes patronos, grandes empresas que también pues no les conviene que sus trabajadores se pongan a holgar porque ahí hay pérdidas las cuales pues son solo para los patronos. Esta tendencia aún en el siglo XXI se hizo notar, pues, para ejemplo, se puede citar la ley antihuelga. Surgió este decreto, es el decreto 35-96 del Congreso de la República, que vino a modificar, ¿verdad?, el decreto 71-86,
que es la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Si ustedes se dan cuenta, pues esta ley, cuando se reconoció el derecho de huelga, surgió para los trabajadores del Estado esta ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, ¿verdad? Pero viendo la situación, pues consideraron de que no les convenía y ya en 1996, pues surgió lo que es la ley antihuelgas, ¿verdad? Vino a reformar ciertas cuestiones de esta ley para poder respaldar al Estado como patrón. Y esta pues suprimió, ¿verdad? El ejercicio del derecho de huelga para los trabajadores del Estado, al convertir, ¿verdad? Casi todos los servicios que presta este ente, pues en carácter esencial, ¿verdad? Los consideró como esenciales, por lo tanto, se limitó este derecho, pero al final de todo, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que todos tenemos derecho a poder formar nuestra coalición cuando así nos convenga, siempre y cuando sea para intereses comunes, ¿verdad? Y que sí sean realmente necesarios. El derecho de asociación profesional, o sea, el derecho de sindicalización, pues tiene también su propia historia, que es posterior al reconocimiento de coalición. Vamos a darnos cuenta más adelante que como se indicó, pues es la facultad, ¿verdad? La coalición de unirse en defensa de los intereses comunes, pero de tal manera, ¿verdad? Que la asociación profesional, que su nombre es científico, pues es sindicatos, para que ustedes ya vayan conociendo estos términos, habría seguido, ¿verdad? El mismo camino de la huelga. Ese es el camino que tomó los sindicatos. Habría iniciado funcionando como una asociación de hecho tolerada por el Estado, pero sin ser reconocida legalmente hasta llegar a extremos, ¿verdad? Tampoco gozaban de su constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad de sindicalización pues no constituía un derecho, tampoco gozaban de personalidad jurídica en ese tiempo, ni se podían imponer a los patronos la obligación de negar, de negociar con ellos instrumentos, ¿verdad?, de normación colectiva. Así que por eso pues logró un largo camino, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿verdad? Y este derecho de coalición posteriormente pasó a derecho de asociación profesional, o sea, los sindicatos, pues después de ese largo camino, pues logró poder ser reconocido eh, en, en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta pues también estas situaciones, ¿verdad? Que pasaron a ser una evolución en las épocas. Bien, ahora también es importante hacer mención que las instituciones propias del derecho colectivo de trabajo, pues como lo son la huelga, el paro,
ese derecho de unirse o los sindicatos, ¿verdad? Contrataciones colectivas nacieron antes de su reconocimiento y de su regulación legal, porque también es importante que nosotros tomemos en cuenta que no hubo un ordenamiento, sino que posteriormente a su reconocimiento surgió la legislación. Todas las demás instituciones del derecho colectivo de trabajo, como el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el reglamento interno de trabajo, contratos colectivos, convenios colectivos y las sentencias colectivas, pues fueron términos generales, instituciones lícitas, pero su valor estuvo sujeto siempre a los cambios de la historia del derecho de huelga y de las asociaciones profesionales. De ahí derivan estos, ¿verdad? En general, pues se puede afirmar, ¿verdad?, que hay 4 etapas o antecedentes del derecho colectivo de trabajo, y dentro de estas etapas, pues están lo que es la etapa de represión, la etapa de tolerancia, la etapa de legalización y la etapa de constitucionalismo. ¿A qué se refiere esa etapa de represión? Esa etapa de represión, pues es la etapa en donde se prohibió todo intento de los trabajadores de presionar en el mercado, ¿verdad? Se calificó de sedición, conspiración y otras figuras delictivas, esos intentos de huelga, por lo tanto, se consideraban como delitos, ¿verdad? El poderse unir los trabajadores. Posteriormente viene la etapa de tolerancia, la cual obedece, ¿verdad?, a un cambio en la orientación del Estado. Ya no se perseguían a los movimientos obreros, pero tampoco se había protegido, ni se creaban leyes que los regularan, ¿verdad? Sencillamente se les ignoraba, no se les tomaba en cuenta, se imponía si el encuadramiento, ¿verdad?, en sus actividades perjudicaban al ordenamiento público, entonces ahí se tomaban en cuenta algunas cuestiones y se les indicaba que no se podían reunir. Pero únicamente, ¿verdad?, que, bueno, se unían y los patronos pues podían tomar la decisión de despedirlos o que holgaran y contratar nuevo personal. Posteriormente vino ya la etapa de legalización. Esta etapa fue una de las etapas importantes, ya que surgió en el siglo XX, emergió el concepto de los derechos sociales y comienzan los gobiernos a reconocer el empuje del movimiento colectivo laboral que estaba existiendo, pues quizás, ¿verdad?, porque no se podían oponer a estos movimientos o por intereses políticos o por las presiones sociales de ese tiempo, no se sabe realmente por qué, pero dejaron de ser esos movimientos pues marginados e ignorados, ¿verdad? Y pues pasaron a ser reconocidos por la ley. Y dentro de esta etapa, pues se pudo indicar que se dio el reconocimiento a nivel ordinario. ¿Qué significa esto? Que surgieron o crearon leyes aisladas, ¿verdad?, que reconocieron los derechos de los trabajadores de poder reunirse, de holgar. Eso es lo que se reguló. Posteriormente viene la última etapa, la etapa de constitucionalismo, que es la culminación de ese reconocimiento de los derechos colectivos y surge, ¿verdad?, en la Constitución. Y como nos dimos cuenta, pues en México surgió en 1917 y en Guatemala pues surgió en 1945 el reconocimiento de estos derechos
Por lo tanto, en Guatemala, pues el primer código de trabajo promulgado, pues fue el 1 de mayo de 1947, conocido como el decreto 330, ¿verdad? Entonces a eso se refiere estas etapas. La importancia, el derecho individual de trabajo, pues es el resultado de las necesidades y exigencias de los empleados organizados temporalmente e informalmente para demandar la atención de sus necesidades. Es decir, que el derecho individual nace y se enriquece del derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Porque si no, no tendríamos un derecho individual y un derecho colectivo. Su definición, podemos definir que el derecho colectivo de trabajo es la parte del derecho del trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la convención colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga. También se puede decir que es aquel que se da como una consecuencia de las relaciones de trabajo entre uno o varios patronos y uno o varios sindicatos de trabajadores, el cual regula las condiciones en que se habrá de presentar el servicio, los salarios a pagarse y las demás condiciones económicos sociales que se logran por parte de los trabajadores organizados, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el derecho colectivo de trabajo. Bien. Hemos llegado al final de nuestra clase. Pues yo sé que 45 minutos pues siempre es dificultad, pero para poder abarcar de una manera pues abundante, por lo tanto estoy a la orden, ¿verdad? A través del correo del curso fg048@urural.edu.gt, en donde nos podemos comunicar. Voy a proceder a darle lectura a las preguntas que se tienen para esta semana, para que usted posteriormente le dé lectura. Así que le voy a proceder a darle lectura. La primera pregunta de la semana 1 es la parte del derecho de trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la convención colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga. Pregunta 2 de la semana 1. Instituciones del derecho colectivo de trabajo que nacieron al mundo del derecho estatal como delitos. Pregunta 3 de la semana 1. Indique la importancia del estudio del derecho colectivo de trabajo. Pregunta 4, semana 1. Es la base general del derecho colectivo de trabajo. Pregunta 5 de la semana 1. Circunstancias que generan la coalición